¿Qué opinas de los astronautas varados en el espacio desde hace 9 meses, pero que solo estarían 10 días en órbita? Lo único que puedo hablar es que el presidente y director general de Boeing destruyó una empresa que se caracterizaba por la enorme fiabilidad de sus aeronaves. Entonces ahora él se dedicó a aumentar el valor en bolsa de la Boeing y empezó a caer la calidad a nivel que los trabajadores de la Boeing te dicen que ellos no viajan en aviones Boeing. Y hace unos meses se le cayó un avión, una puerta, de estas puertas de emergencia que tienes que abrir cuando ocurre una desgracia. Se cayó la puerta a medio vuelo. Hay gente que va sentado junto. Se les caen ruedas, se faltan remaches. Están hechos, pero verdaderamente con las patas. Y la nave que llevó a estos dos astronautas era una nave espacial de Boeing que tenía problemas con los impulsores y entonces se decidió que no regresara con ellos porque se estaban jugando la vida. Regresó sola y bueno, logró tomar tierra, pero ahora se está esperando que llegue una nave con una tripulación de repuesto para que puedan usar la que ya está en este momento atracada en la Estación Espacial Internacional y los dos astronautas la puedan usar para regresar ahora. Han estado trabajando y han estado haciendo labores de investigación como cualquier otro astronauta, pero el desastre aquí, Elon Musk luego se anda diciendo, yo los podía haber bajado de inmediato, me ofrecí y Biden no quiso. No te ofreciste nada, si ahí estaba ya tu nave atracada, pero no se podía usar y no podías mandar una, porque de hecho no se ha mandado la número 10, porque no la ha terminado de hacer la gente de Elon Musk, entonces no al menos la podía haber mandado en septiembre del año pasado. Así que y es una historia de horror de libre mercado, de veras, porque Boeing era de veras volar en un 7727, que era uno de los aviones más comunes junto al DC-10 de Douglas. Luego Douglas fue absorbido por Boeing, pero viajar en un 727 te daba tranquilidad. Tú conocías casos que habían tenido un accidente y la gente había sobrevivido por la buena factura del avión. Era el caballo de trabajo del aire. A mí me encantaba. Yo cuando iba a un 727 yo era feliz. Y luego, bueno, para los transatlánticos, el 747, el Jumbo Jet famoso. Pues todo eso lo tiraron a la basura por aumentar el valor en el mercado de valores de la Boeing. Por supuesto, dice Rafael Martínez que le escoge Airbus, yo también.